nosotros Marcos Clery, actual diputado nacional, que busca renovar su banca también para el año que viene. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por venir. Días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo es esta tramo final de la campaña? Bueno, tuvimos la posibilidad de tener la semana pasada al candidato a presidente, Alberto Fernández, que recorrió la ciudad de Reconquista, Rafaela, Esperanza y Santa Fe. Antes de ayer estuvo en la ciudad de Paraná, lo cual demuestra que el primer candidato, que es Alberto Fernández, quiere muchísimo a la región, está considerando que tanto Santa Fe y Entre Ríos como Córdoba, que es la región centro, es un pilar fundamental para poder poner a la Argentina de pie. Y en esta etapa final, lo que nosotros le estamos pidiendo a todos los santafesinos es que es muy importante ir a votar el 11 de agosto, que el 11 de agosto es una elección en donde se fortalece la democracia y se tiene la posibilidad de dar un mensaje. Nosotros insistimos que ese mensaje tiene que ser, y le comunicamos a los santafesinos, que necesitamos un gobierno nacional que trabaje en armonía con el futuro gobierno provincial. Que el acta de acuerdo que va a firmar entre Omar Perotti y Alberto Fernández es muy importante para definir 5 ejes estratégicos que la provincia de Santa Fe necesita del acompañamiento nacional. ¿Cuáles son esos 5 ejes? Primero, las obras de infraestructura necesarias, la 11, la 34 y la 33. Los acueductos del oeste, que son con financiación nacional a través de un fideicomiso que desde el Néstor Kirchner está creado y la actual gestión no lo ha solicitado nunca. Sí lo ha hecho Córdoba, Chaco y Santiago del Estero, y por eso sufrimos grandes inundaciones por falta de planificación provincial. Número 3, la hidrovía. La defensa de nuestra industria. Tenemos que estar como santafesinos en un lugar importante, cuidando de nuestra producción industrial, nuestras pymes y nuestro sector agropecuario. Y quinto, la mayor inversión en educación, que es fundamental, para poder tener así una construcción de futuro desde el presente. Complementarlo con el boleto educativo gratuito, con mayor inversión en educación a nivel nacional, regresando el Conectar Igualdad, mejorando el sistema de becas, aumentando los montos, mayor inversión en las escuelas técnicas, en las terciarios, en las universidades UTN, UNL, UNR y la Universidad del Oeste. Eso es fundamental y es posible realizar con este trabajo en armonía entre el gobierno provincial, el futuro gobierno provincial y el futuro gobierno nacional. Mencionabas el tema de infraestructura y el tema económico, que sin lugar a dudas es el gran protagonista de esta campaña electoral. Hay mucha preocupación por el país que va a quedar después del endeudamiento. ¿Cómo se puede salir, con qué alternativa se puede salir desde el Congreso de la Nación? Mira, a nivel nacional vamos a necesitar un Congreso que acompañe estos compromisos que se firman entre provincia y nación, pero también asimismo vamos a necesitar mucho consenso y diálogo para tener una legislación que le permita al Poder Ejecutivo Nacional renegociar esa deuda externa, que hoy es impagable. Son montos muy grandes que tomó la actual gestión y se deben renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto la deuda interna. Cada uno de los temas que se han planteado en campañas anteriores se deben cumplir, pero principalmente volver a ordenar la posibilidad de vida de cada familia. El encuentro de la familia, la reunión familiar, hoy los conflictos familiares que se generan por la cuestión económica deben cesar. Deben terminar, y para poder terminar hay que encender la economía y tener un Estado que trabaje en conjunto para darle la posibilidad que el esfuerzo individual valga dentro de un esfuerzo colectivo. Eso es una construcción de comunidad. Para encender la economía, ¿hace falta volver a tocar el tema tarifario? Por supuesto que las tarifas se tienen que especificar, que es una propuesta de nuestra campaña, que hay que acompañar y ser socios con el sector empresario, que lo que planteen ellos, nosotros desde el Estado Nacional tenemos que acompañarlo y generar el marco regulatorio necesario para poder tener un mercado interno fuerte y principalmente aumentar las jubilaciones y las pensiones un 20% a partir de diciembre, para que la gente con tarifas en pesos, con un mejor salario, con competitividad dentro de las pymes y con nuestros jubilados con una mejor posibilidad de adquirir bienes, podemos empezar a llevar adelante una economía que se enciende a través del consumo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque son medidas que se toman en el principio del gobierno, pero que después las tenemos que sostener con otras acciones muy importantes que van a terminar de poner lo que todos necesitamos, que son los verdaderos cimientos de una economía que crezca de manera constante. Recién mencionaba el tema del sector pasivo, los jubilados. Por lo que ustedes vienen manifestando en campaña, recién también, no está previsto, ustedes ni siquiera piensan en una modificación del régimen jubilatorio. Nosotros, si queremos una modificación, es a favor. Es aumentar las jubilaciones un 20%, los remedios gratuitos por ley, para que ningún director del PAMI decida que sí y que no.
y por supuesto volver al esquema de movilidad anterior en donde el aumento de jubilación era mayor al que se está dando durante este año. Dentro de la lista, nosotros vemos que hay varios dirigentes sindicales también. Por lo tanto, tampoco pensar en una reforma laboral, ¿o sí? Esto ha sido claro el candidato a presidente. En el 2003, él era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Y en aquel momento, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, tenía una legislación laboral que, si se quiere, era más dura que la actual, porque estaba hasta la doble indemnización. Y se crearon 8 millones de puestos de trabajo, con una legislación de laboral más dura. Por supuesto que hay que tener en cuenta que para poder generar trabajo hay que encender la economía. Hay que poner las prioridades en el lugar donde tiene que estar. Primero tenemos que encender la economía, mejorar el salario de las jubilaciones y pensiones de nuestros jubilados del sector pasivo, especificar las tarifas, invertir más en educación, ciencia y tecnología, renegociar la deuda y sentar las bases de una Argentina que construya futuro constantemente. ¿Se puede bajar la presión tributaria, la presión fiscal? Por supuesto que sí, es algo que se está analizando en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que también nos ha dejado una gran deuda el actual gobierno nacional, que todos los argentinos nuevamente vamos a tener que soportar. Y acá quiero hacer un paréntesis. Recordemos que nosotros veníamos de un proceso de desendeudamiento. Todo el esfuerzo de los argentinos era para sacarnos esa pesada herencia que era la deuda. En 3 años y medio el actual gobierno nos va a dejar una pesadísima herencia nuevamente de deuda externa que tenemos que renegociar. Teniendo en cuenta esa deuda y el difícil panorama de maniobra que va a tener el próximo gobierno, sea cual fuere, la cuestión es, ¿se va a poder cobrar la deuda histórica que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe? ¿De qué manera? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen? Se va a poder cobrar y ni bien la Corte Suprema de Justicia defina cuánto es el total que el Estado Nacional le debe al Estado Provincial, basta ser parte del acta acuerdo y hay un compromiso que hemos conversado con el gobernador electo, los 19 diputados nacionales electos, más los 3 senadores, vamos a incorporar este ítem en el presupuesto de la Nación y dentro del acta acuerdo la idea fundamental es que en los próximos 4 años esa deuda se cancele. El método y la forma se está renegociando, pero siempre es viable las posibilidades de acuerdo porque ya lo estuvimos conversando. El último tema tiene que ver con una preocupación que viene generando manifestaciones también en el Congreso, tiene que ver con los créditos UBA, ya sea hipotecarios o de los autoplanes. ¿Hay alguna posibilidad de modificar la cláusula que hoy regula la actualización de estas tarifas? Nosotros presentamos un proyecto que el actual gobierno no ha querido gestionar, no ha querido que se abra el Congreso para debatir este tema. Nosotros, el planteo nuestro es, tiene que haber un Ministerio de la Vivienda y hay que volver al procrear inicial, no al procrear UBA. Sobre todo porque con la especulación del sistema financiero queda hoy de manifiesto que todo aquel que tomó un crédito para cumplir el sueño de tener la casa propia, hoy debe más de lo que vale su bien que compró y todo lo que vino pagando no terminó achicando esa deuda. Es verdaderamente lo que en su momento decíamos una 1050 en aquel momento. Las personas más grandes lo deben recordar. Era el mismo sistema, muy similar, y lo único que hacen es agrandarte tu plazo de pago, pero nunca terminás de achicar la deuda y debes más en dólares de lo que vale tu bien. Entonces, es un tema a redefinir, está en estudio, por supuesto, dentro de los distintos equipos técnicos del futuro presidente de la Nación, pero la idea es volver a los créditos procrear como eran, junto con el Ministerio de la Vivienda y coordinando las prioridades de la vivienda social con los gobiernos provinciales. Marco, ¿qué le diría a los santafesinos de cara a las PASO? Que es un momento de ser protagonistas. Siendo protagonistas es importante participar en las elecciones. Y uno tiene que ir con el voto y saber qué representa ese voto. Ese voto va a representar la posibilidad de terminar con el conflicto familiar, que cada uno de los sueños que se tienen se puedan materializar. Es importante saber que el 11 de agosto se empieza a construir la esperanza para que el 27 de octubre se pueda definir en primera vuelta un nuevo gobierno nacional. Si lo hacemos desde ahora, ganamos tiempo, ganamos los santafesinos, ganamos los argentinos. Por eso es importante participar, fortalecer la democracia y apostar al futuro. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.